Hola estimados colegas del Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica que están llevando este curso virtual acerca de la enfermedad celíaca. Mi nombre es Kimberly Rodríguez, yo soy nutricionista y laboro en la industria de alimentos en lo que es el desarrollo y la comercialización de productos libres de gluten. Tengo a cargo en este momento el módulo de etiquetado nutricional en productos libres de gluten para este curso. Bueno, creo que a nivel de este tema actualmente nos encontramos en múltiples puntos de ventas, en múltiples supermercados y tiendas especializadas con variedad de productos que dicen ser libres de gluten. Bueno, algunos sí lo son, otros no. ¿Cómo aprendemos a identificar que estos productos realmente sean libres de gluten para poderlos recomendar y puedan ser parte de la dieta para una persona con enfermedad celíaca o bien sensibilidad al gluten o alguna patología relacionada a lo que es la restricción de alimentos con este tipo de proteína? Bueno, básicamente desde el 2013, regulado por la FDA, se determinó una regulación específica para este tipo de productos. Estamos hablando que la FDA tiene una normativa para el etiquetado de los alimentos que no contienen gluten y en ese momento, en el 2013, fue cuando se estandarizó esta regla, donde se pudo determinar que las etiquetas nutricionales deberían de decir sin gluten para poderlos considerar como productos libres de gluten. Igualmente algunos parámetros importantes que son indispensables a considerar. Igualmente con base a esto también hay dos textos más que se pueden utilizar o dos variantes más que se pueden utilizar en el etiquetado. Es importante recalcar que el agregar el sin gluten o no es un tema voluntario del productor o comercializador de los productos libres de gluten, pero quienes lo declaren sí están en la obligación de poder certificar que este producto realmente sea libre de gluten. ¿Cuáles son esas variantes que podemos encontrar en un producto o en una etiqueta? Vamos a encontrar variantes como es sin gluten, vamos a encontrar también, podemos encontrar el texto que diga libre de gluten o no contiene gluten. Esas son las tres variantes que la FDA tiene autorizadas o permitidas para poder declarar o mencionar que un producto sea libre de gluten. Ahora, mencionamos el gluten, pero ¿sabemos exactamente qué es el gluten? Bueno, el gluten sabemos que es una proteína, ¿verdad?, que se va a encontrar naturalmente en varios cereales. Dentro de los más importantes tenemos el trigo, la cebada y el centeno. En algunos otros cereales también los vamos a encontrar. De hecho, si pueden ver, yo no menciono la avena. La avena, inclusive ahorita más adelante los voy a mencionar. La avena ha sido un tema muy controversial, ¿verdad?, porque puede contener ciertas partículas de gluten, pero no necesariamente la cantidad específica que se requiere o donde el cuerpo pueda generar efectos secundarios. Igualmente lo vamos a ver en una diapositiva más adelante. Bueno, el gluten se divide en varios fragmentos, ¿verdad?, llamadas prolaminas, que realmente las prolaminas son las que van a generar un efecto negativo en el paciente celíaco. Y estas se van a subdividir en lo que son las gliadinas y las gluteninas. ¿Verdad? Las gliadinas son las que particularmente están compuestos el trigo o los alimentos a base de esto y son los que realmente son las más tóxicas para el paciente celíaco. ¿Por qué hablo de esta fragmentación de lo que es el gluten? Porque realmente más adelante vamos a darnos cuenta que lo que sí se determina o cómo se determina un producto libre de gluten es la cantidad de gliadinas por millón que tenemos en un producto. Entonces es importante que no solamente se encierre los productos libres de gluten en la palabra gluten solamente, sino que realmente podamos estar claros nosotros como nutricionistas que la palabra gliadina y las palabras prolaminas son realmente lo que fundamenta o lo que justifica que un producto sea libre de gluten o no lo sea. Entonces, si hablamos de prolaminas de los cereales, vamos a encontrar, como les decía hace un momento, que realmente las prolaminas o el alimento o el cereal que tiene un poco más de prolaminas es el trigo a base de las gliadinas, ¿verdad? Más o menos el porcentaje que se encuentra en un trigo es de un 4 o 7% de prolaminas, en este caso del cereal. Y ahí sucesivamente lo vamos viendo, por ejemplo, en la cebada, la prolamina se llama ordeleína, que es de un 3 a un 7% de las prolaminas, en el centeno se llama secalina y en avena se llama avenina. Pero básicamente se ha visto, por ejemplo, que la avena por sí misma sí es libre de gluten, pero existen personas con la enfermedad que realmente reconocen, ¿verdad?, no reconocen la prolamina, sino la consideran también como una gliadina. Digamos que el cuerpo se siente un poco confundido y al ser molecularmente muy similares pueden generar una reacción porque el cuerpo cree que es gluten y igualmente lo puede atacar, pero sí la avena
por su naturaleza puede ser libre de gluten y podemos ver que la cantidad de prolaminas que pueden tener es mucho menor en comparación con el resto de cereales. Entonces, esa controversia se puede mencionar que va a depender muchísimo del paciente, ¿verdad? Que puede tener cierta cantidad de partículas de prolaminas que sí le causan efecto a ese paciente con enfermedad celíaca, pero a los tres cereales que hay que prestarles un poco más de atención es al trigo, la cebada y el centeno, especialmente lo que es el trigo, que es la base del gluten específicamente, que es el que va a generar efectos secundarios en el paciente. Bueno, ¿y cómo identificamos este tipo de productos? Antes de leer una etiqueta, porque algunas lo indican, otras no, es muy importante que, como les mencioné en su momento, tengamos claro que realmente las gliadinas que contiene un producto que dice ser libre de gluten es lo que realmente nos determina si lo es o no lo es. Entonces, cuando lo vamos a revisar o queremos saber si realmente este producto es libre de gluten, teóricamente y según certificaciones, el producto debe contener menos de 20 partes por millón de gliadinas, ¿verdad? Cuando hablamos de gliadinas, por eso les mencionaba que el trigo es el que contiene este tipo de prolamina, ¿verdad? Que son las gliadinas. Igualmente, las prolaminas de la cebada y del centeno, por tener cierta cantidad de porcentaje de prolaminas, pueden también ser identificados como un porcentaje alto y también pueden generar efectos secundarios, pero sí importantísimo es eso, determinar que el producto que estemos consumiendo o que vayamos a recomendar más bien, tenga esa cantidad como mínimo de partículas por millón. Este nivel es el más bajo que se puede detectar mediante métodos de análisis científicamente válidos. El método ELISA, ¿verdad? Que en sí se menciona es enzimo inmunoensayo, ¿verdad? Ese es un tipo de método que usualmente es el más común para hacer este tipo de análisis, ¿verdad? Puede ser un método inmunológico o algún otro método que ofrezca como ese mínimo de sensibilidad y especificidad para el análisis de ese producto. Entonces sí es muy importante que tal vez no nos dejemos llevar solamente por la etiqueta, ¿verdad? Sino nosotros como profesionales podamos determinar que ese producto realmente tenga esa cantidad mínima de partículas por millón de gliadinas, porque también, ya más adelante se los voy a mencionar, es importantísimo la sumatoria de todo ese tipo de gliadinas para que al final el paciente no tenga ningún efecto secundario a la hora de repetir el consumo de estos tipos de alimentos. Ok, ¿cuáles son algunas certificaciones que podemos encontrar para poder determinar que ese producto realmente tiene menos de esa cantidad de partículas por millón en ese producto? Ok, hay varias empresas o varios sellos de certificación como productos libres de gluten. Por ejemplo, la NSF es una certificadora que tiene pues algunos requisitos fundamentales para poder certificar un producto. Son más que todos los generales porque realmente vamos a encontrar múltiples características que se los voy a pasar en el documento textual. Vamos a encontrar que lo que es por lo menos la NSF, entre sus requisitos fundamentales van a verificar que las materias primas del alimento realmente no tengan un nivel mayor a ese dato de las 20 partículas por millón. ¿Okay? La materia prima, además van a evaluar que las buenas prácticas de manufactura implementadas sean las adecuadas para prevenir la contaminación cruzada, porque recordemos que no solamente es la materia prima la que va a tener alguna relación con la cantidad de gliadinas, sino si se contamina o si estamos fabricando una planta donde puede generar algún tipo de contaminación, podemos también tener efectos secundarios. Igualmente que el producto final ya preparado, porque una cosa es, por ejemplo, la harina de arroz como materia prima, otra cosa es el proceso y otra cosa es cuando llegó ya al final, que es el producto que realmente le vamos a dar de recomendación o que el paciente va a consumir. Entonces el producto final son analizados y deben de contener menos de 15 partículas por millón de gluten para poder certificar que el producto realmente sea gluten free. Entonces son estos, por ejemplo, esos tres requisitos los que, por ejemplo, la NSF pide para poder dar certificación. Como decía, es una certificadora. Hay múltiples empresas que pueden realizar este tipo de certificaciones, inclusive a nivel nacional ya se están empezando a realizar este tipo de análisis, inclusive se puede buscar asesoría a través de la Asociación de Celíacos en Costa Rica, APCEL, quienes tienen un poco más de conocimiento en temas de todo el proceso para poder certificar a nivel nacional. Ellos son los que se han encargado de todo el tipo de normativa a nivel de Costa Rica, pero los que comúnmente podemos encontrar o más populares o más conocidos es la NSF, es una de las certificadoras que podemos encontrar ese tipo de productos.
momento mencionamos el tema de que para poder identificar un producto libre de gluten tenemos que saber cuántas partículas por millón encontrar de gliadinas, ¿verdad? Y el tema del sello de certificación. Pero en la etiqueta específicamente, ¿qué más podemos identificar para poder determinar que ese producto sea libre de gluten? Bueno, más un momento les mencioné, el tema de la certificación es una cosa que actualmente ya podemos encontrar en múltiples productos. El sello de la etiqueta, que al final, ya sea la NSF o cualquier otro tipo de certificación, es una cosa que podemos identificar dentro de lo que es el etiquetado nutricional. Como parte de los pasos o tal para enumerarlos, tenemos como punto número 1, pues identificar algún tipo de declaración nutricional que nos diga que el producto es libre de gluten. Como les digo, ya sea el sello de alguna certificadora o también que vaya algún tipo de las variantes que la normativa de la FDA pues recomienda o incluye dentro de sus recomendaciones para poder determinar como un producto libre de gluten. Puede ser que diga sin gluten, que diga libre de gluten o que diga no contiene gluten. Digamos, esa es una cosa que podemos verificar fácilmente en la etiqueta frontal de cualquier producto, ¿verdad? Que muchas veces en la actualidad por temas de marketing vamos a utilizar como algún tipo de declaración nutricional importante, porque mucha gente también ahorita considera que el tema de gluten free es una moda. Entonces, encontrar la palabra libre de gluten o gluten free o los sellos va a ser un poco más común que tal vez si nos retrocedemos a un tiempo atrás, donde realmente no era tan sencillo poder identificar ese tipo de productos. Ahorita entonces, como les decía, paso número 1, pues identificar que vengan algunas de estas variantes o que venga algún tipo de sello de alguna certificadora, ¿verdad? Específicamente. Ahora, nosotros como nutricionistas tenemos la obligación de no quedarnos solamente con lo que la etiqueta frontal, ¿verdad? Que es tanto un tema informativo como también una estrategia de mercadeo en la etiqueta. Tenemos la obligación de también revisar más detalladamente esa etiqueta. ¿Y qué es el paso que sigue? Bueno, el paso que puede seguir es que nos tomemos la tarea de leer los ingredientes, ¿verdad? Así como nos tomamos la tarea de leer los ingredientes para saber si el primer ingrediente es azúcar o es grasa o es sal, para poder determinar si un producto es saludable o no es saludable o qué tan saludable es. En el caso de los productos libres de gluten es indispensable darnos cuenta o revisar, por ejemplo, cuál es el ingrediente principal del alimento, ¿verdad? Si el ingrediente principal del alimento es la cebada o es el trigo o es la avena, o si realmente puede ser algún otro tipo de ingrediente, ¿verdad? Puede ser que la base más importante sean los vegetales o que la base más importante sea la papa o sea el arroz. Entonces es importantísimo poder determinar cuál es el ingrediente principal. Pero por supuesto no vamos a quedar solamente con cuál es el ingrediente principal, sino cuáles son los ingredientes que pueden contener gluten también. Porque realmente puede ser que el alimento sea a base de papa y por eso lo declaren que sea libre de gluten. Pero no sabemos si el resto de los ingredientes pueda tener algún riesgo de contaminación o sean parte de los aditivos que pueden generar algún tipo de reacción en ese paciente y haga que la cantidad de gliadinas que tenga ese producto pueda ser mayor si no está declarado dentro de la etiqueta. Hay algunas etiquetas que sí declaran cuántas partículas por millón hay, ¿verdad? Por millón hay dentro del producto, pero si no también se pueden pedir a través de fichas técnicas y demás a través de la persona o la fábrica que los produce. Otro tema importante o forma de poder identificar un producto si tiene gluten o no lo tiene es irnos a la zona después de la lista de ingredientes donde podemos identificar los alergenos. Usualmente siempre nos preocupamos o revisamos si el producto tiene lactosa o si tiene soya o si tiene algún tipo de semilla que pueda ser algún alergeno para los pacientes que tienen ese tipo de alergias. Entonces ahí también muchas veces encontramos que pueden mencionar textos como estuvo en contacto con el gluten, contiene trigo o contiene harina. Entonces todo ese tipo de cosas es importante y que no solamente nos lo reservemos para nosotros mismos en la consulta, sino saber explicarle al paciente que todos esos pequeños detalles pueden decirnos al final si realmente es un producto apto o no apto para el paciente que tiene el padecimiento, como les decía, ya sea la enfermedad celíaca o la alergia al gluten o la sensibilidad al gluten, ¿verdad? Porque no solamente es el paciente celíaco quien tiene ese tipo de problemática. Entonces sería como el tercer paso. Hay más pasos que más adelante les voy a mencionar, pero estos son como los primeros 3 donde podríamos iniciar con la revisión de un producto en la góndola para poder verificar que realmente lo sea o no lo sea. ¿Por qué? Porque realmente ahorita tenemos en las góndolas zonas libres de gluten, pero no siempre todo lo que está ahí, ¿verdad? Puedo decir que el 90% de lo que está siempre es libre de gluten, ¿verdad? Para poderlo ingresar, pues se les pide al proveedor cierta cantidad de declaraciones o que realmente justifiquen que lo sea.
pero sí es importante también para nosotros como nutricionistas saber que realmente lo que nos dicen que en esa zona está gluten free realmente lo sea, ¿verdad? Porque recordemos que el supermercado es una zona comercial y podemos encontrar productos que incluso puedan estar mezclados. Entonces, por eso les decía, esos 3 puntos son indispensables de revisar antes de poder recomendar o solamente dejarnos llevar por lo que trae el mercadeo de la etiqueta frontal. Bueno, basados en lo que anteriormente mencionamos de el tema de los alergenos y las 3 pautas que teníamos para poder identificar, o las primeras 3 pautas para poder identificar que un producto es libre de gluten, realmente entonces, ¿cuáles son productos que podemos considerar que tienen gluten? Bueno, por su naturaleza vamos a tener por supuesto todos aquellos alimentos que sean de trigo, cebada, centeno y todos los alimentos procesados elaborados a base de esos 3 ingredientes van a contener gluten. Dentro de algunos ingredientes que tal vez no se va a mencionar propiamente como trigo, como cebada o como centeno, bueno, cuando escuchamos el tema de harina blanca, cuando escuchamos o más bien vemos el tema de trigo, vemos el tema de harina de Graham, vemos la parte de espelta, germen de trigo, salvado de trigo, vamos a poder sospechar o poder dudar que el producto realmente sea libre de gluten, ¿verdad? No solamente vamos a encontrarnos que diga trigo, que diga la cebada como propiamente viene el ingrediente, sino por ejemplo, en las galletas puede decir que el ingrediente principal diga harina, pero no te digan que sea harina de trigo, entonces es importante poder descartar ese tipo de cosas. Hay algunos otros ingredientes, por ejemplo, si se mencionan el almidón, recordemos que hay diferentes tipos de almidón, está el almidón de maíz, está el almidón de yuca, está almidón de papa, hay diferentes tipos de almidones. Es muy común utilizar almidón de trigo en los productos procesados que se encuentran en los supermercados, entonces si solamente dice almidón, es mejor verificar con la industria o la fábrica que lo produce qué tipo de almidón es, ¿verdad? Si es de yuca o si es de maíz, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero si no lo declara específicamente en la descripción exacta, importante identificar qué tipo de almidón estamos utilizando. Igualmente, si por ejemplo usamos el tema, si encontramos textos como aromas, no sabemos qué tipo de aroma, cuál es su origen. Si hablamos fécula, igualmente tenemos féculas también de maíz, que el maíz es libre de gluten, pero también es importante dudarlo, porque si no nos describe exactamente de dónde es derivado ese ingrediente, no sabemos realmente de dónde está o en contacto, si estuvo en contacto con algún otro tipo de materia prima. Si mencionan de fibra, ¿qué tipo de fibra? ¿Verdad? Creo que estamos de acuerdo en que la mayor parte de los productos que son integrales en el mercado son usualmente a base de trigo, ¿verdad? Entonces, si nos dicen que un producto es libre de gluten, ¿verdad? Y que es rico en fibra, puedes verificar de dónde es la fuente de fibra, ¿verdad? Y más si es fibra insoluble, puedes verificar cuál tipo o cuál es la fuente de esa fibra, si es realmente de trigo, si es de avena, ¿verdad? Si es de avena, pues verificar más o menos cuántas son las partículas de gliadina o de prolaminas que pueden contener. Igual, como les mencioné hace un momento, si se menciona que si es harina lo que tenemos, si se habla que tiene cereal, pero no te dice qué tipo de cereal es, si te habla que tiene malta, por ejemplo, o extracto de levadura, si tiene, por ejemplo, proteína vegetal, es importante, si te dicen proteína vegetal, cuál tipo de proteína vegetal, ¿verdad? Porque puede ser soya, como puede ser proteína vegetal del trigo. Recordemos que todos los cereales tienen un porcentaje proteínico, entonces es importante poder descartar que realmente el producto tenga o no tenga ese gluten ahí incorporado, porque muchas veces la lista de ingredientes, más que todo si son productos artesanales, muchas veces pueden decir el nombre del ingrediente demasiado concreto, ¿verdad? Y no da mucha descripción, y realmente pueden tener un aporte importante de gluten en su contenido. Además, ya en productos un poco más elaborados, el tema de los aditivos, de igual manera, es indispensable poder valorar. Muchas veces son las cosas que no les tomamos importancia, le ponemos atención, como les decía desde un inicio, a si es harina o si tiene grasa el primer ingrediente, si tiene azúcar, si tiene fibra, ¿verdad? Si tiene sal, pero no nos preocupamos por el aditivo que se le está adicionando a este producto, ¿verdad? Valga la redundancia. Tenemos diferentes tipos de aditivos que realmente no se los voy a mencionar textualmente en el documento. El documento yo les voy a hacer llegar, va a venir el dato exacto de cada uno de ellos, pero por ejemplo, para mencionarles algunos, aquí mencionan el almidón oxidado. Les acabo de mencionar que el tema de almidón es una palabra por la cual tenemos que dudar que un producto sea libre de gluten hasta no descartar cuál es su origen,
¿verdad? Hay otros tipos de aditivos, por ejemplo, no sé, vamos a ver, almidón acetilado, que igualmente si podemos revisar la palabra clave aquí es el almidón, ¿verdad? Que muchas veces son preservantes o aditivos que permiten manejar la textura de los alimentos o inclusive darle sabor a este tipo de productos procesados, y por lo tanto hay que primero verificarlos. Esos que tenemos aquí textualmente son los que sí contienen gluten. Entonces, importante tenerlos a mano cuando vamos a recomendar que un producto sea libre de gluten o no, ¿verdad? Entonces, indispensable poderlos identificar. Ahora, ¿en cuáles alimentos los podemos encontrar? Bueno, es muy común que podamos encontrar productos con gluten en las pastas alimenticias. Recordemos que las pastas alimenticias más comunes son elaboradas a base de trigo, entonces por naturaleza ellas van a tener gluten. Vamos a encontrar gluten, por ejemplo, en el pan y todo lo que se deriva del pan, ¿verdad? A menos de que nos indiquen que el ingrediente principal es otro tipo de cereal o algún tipo de tubérculo. Evidentemente todo lo que es galletas, porque se derivan de las harinas del trigo. Podemos encontrar también, por ejemplo, el gluten en los embutidos por los aditivos. Muchas veces se utilizan fibras, ¿verdad?, para poder manejar el tema de la textura del embutido o bien el sabor, y pueden ser a base de trigo. Por eso les decía, el tema de leer las etiquetas nutricionales en cuanto a la lectura de ingredientes es indispensable para poder realmente determinar que el producto sea libre de gluten y no solamente dejarnos llevar por la certificación o por la variable que diga sin gluten. Eso es indispensable porque en teoría no deberemos de poner ni la certificación ni la variable sin gluten si realmente el producto no contiene ninguno de los ingredientes que recientemente les mencioné, pero siempre es importante poder verificar propiamente nosotros como profesionales quienes somos los responsables de llevar el tratamiento dietoterapéutico del paciente con enfermedad celíaca. Otros alimentos como cuáles, bueno, vamos a encontrar sin duda el gluten, por ejemplo, en la cerveza, porque tiene malta, ¿verdad? Igualmente vamos a encontrar o podemos encontrar el producto con gluten en productos enlatados o envasados por los mismos preservantes o los mismos aditivos que tendemos a utilizar. Cuando hablamos de cereales, igual, verificar que el cereal no sea una mezcla, por ejemplo, maíz con trigo, ¿verdad? Que no tenga alguna cosita adicional que pueda tener trigo, que pueda estar contaminado. Importantísimo acá también el tema de que el producto tampoco tenga el riesgo de contaminación, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles productos no contienen gluten? Igual por su naturaleza, podemos hablar que el arroz es uno de los cereales o uno de los alimentos que realmente no contiene gluten, y aparte de eso, son de los de mejor digestibilidad, no solamente ayudando a no tener el contenido, el consumo de esta proteína, sino también a ser bien tolerado por el sistema digestivo. Otro tipo de alimento puede ser el maíz. Vamos a encontrar diferentes tipos de tubérculos, entre ellos la papa, la tapioca, la yuca. Cuando tenemos productos importados, ¿verdad?, que sean libres de gluten, puede ser que nos encontremos la parte de tapioca, o más bien inclusive los nacionales usemos la palabra tapioca, porque recordemos que también tenemos el tema de exportaciones y se estandariza el vocabulario. Pero si encontramos tapioca, bueno, igualmente como yuca, las leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, por su naturaleza van a ser libres de gluten. Igual, si tenemos un paciente celíaco que también tiene algún tipo de problema digestivo en cuanto a irritabilidad, pues es importante verificar que también los tolera o no, pero por su naturaleza sí son libres de gluten. Agregué la quinoa y la chía porque actualmente eran también ingredientes que eran un poco controversiales. Realmente esos sí son libres de gluten, solamente es indispensable que no tenga algún tipo de contaminación como materia prima en una planta. Alimentos también como el pejibaye, las frutas y los vegetales son libres de gluten por su naturaleza. Las grasas, que no las agregué, pero también son parte de los macronutrientes, son libres de gluten por su naturaleza, lo que son los aceites, por ejemplo el aguacate, las semillas, pero vuelvo a repetir, importante ver que no estén contaminados, que no haya una contaminación cruzada. De igual forma las carnes, pollo, pescado, huevos son libres de gluten. Ahora, ¿qué pasa con la carne de res, con el pollo, con el pescado? Hay que realmente verificar que la fuente donde se compra ese producto no tenga alguna mezcla, ¿verdad?, que le dé sabor, que pueda tener algún tipo de derivado del trigo, porque recordemos que para poder suavizarlas muchas veces utilizamos algún tipo de mezcla o saborizante adicional para poder mejorar ese tipo de características. Entonces sí verificar que donde se compre pues no tenga algún riesgo de contaminación, pero por su naturaleza no lo contiene.
Anteriormente yo les mencioné 3 aspectos primarios para poder revisar adecuadamente las etiquetas nutricionales de los productos libres de gluten. Algunos otros aspectos importantes a considerar que quizá no sean propiamente de la etiqueta, pero que pueden llevar a un efecto secundario en el paciente, ¿verdad? Son por ejemplo aspectos como el riesgo de contaminación cruzada. Creo que igualmente lo he venido mencionando. Muchas veces el producto, la base del alimento puede ser a base de papa o a base de arroz o a base de maíz, y realmente eso los hace libres de gluten por naturaleza, ¿verdad? A la hora de revisar la etiqueta nutricional. Pero también es indispensable saber que la planta donde se produce también sea libre de gluten, ¿verdad? Porque puede ser que yo esté elaborando, no sé, unas galletas a base de pejibaye, se me ocurre harina de pejibaye, pero resulta que en la misma planta yo hago pan a base de trigo. Entonces, eso es indispensable poder corroborar. Pues me pueden decir, ¿yo cómo puedo corroborar eso si realmente no estoy en contacto con la planta productora? Bueno, es un tema de investigación, ¿verdad? De saber qué otros productos, por ejemplo, X o Y empresa fabrican, ¿verdad? Y evidentemente, como les decía, si tienen el sello de la certificadora, ya sea la NSF o alguna otra, pues ellos se tomaron la tarea de poder ir a revisar que realmente la planta pues tenga las buenas prácticas de manufactura para poderlo declarar libre de gluten. Pero si no lo tiene, pues es importante poder identificar que no tenga ese riesgo de contaminación. Otro punto importante en el tema de contaminación cruzada es el almacenaje de los productos. Muchas veces podemos encontrar en la góndola el producto libre de gluten, perfecto, no hay ningún problema, pero quizás llegamos y lo trasladamos a casa y resulta que al trasladar a la casa colocamos el producto libre de gluten al lado de la harina tradicional, porque el resto de la familia sí consume alimentos tradicionales. Entonces es importante tal vez tomar en cuenta, porque puede ser que en algún momento el paciente te diga, usted me recomendó este producto, ¿verdad? Y me hizo daño. Entonces, considerar realmente cómo el paciente también está almacenando sus alimentos, porque puede ser que si se contaminó, evidentemente puede generar algún tipo de reacción. Recordemos que el gluten es volátil, y al ser volátil fácilmente puede contaminar otros alimentos. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Y el tema de la cocción, ¿verdad? Si nosotros cocinamos el producto, por ejemplo, en una bandeja, pensando en la parte horneada, donde ya ahí cociné galletas o pasteles o algún tipo de producto de repostería con trigo, pues entonces hay que ver de qué manera podemos realmente identificar si el producto fue el que tuvo el problema o fue el método de cocción que utilizamos o los recipientes que utilizamos. Eso se los menciono aunque no sea parte del etiquetado nutricional, porque muchas veces le ha pasado, bueno, consumí X producto que usted me recomendó, pero igual me hizo mal. Entonces habría que ver realmente si fue el producto el que le generó problemas, ¿verdad? O si fue la forma en cómo lo almacenó o la forma en cómo lo cocinó o en los recipientes que utilizó. Entonces también es importante tomar en cuenta eso. El tema, aunque ya lo he venido pues realmente recalcando, importantísimo poder revisar si en la etiqueta viene declarado el tema de cuántas partículas por millón tiene el producto. Algunos productos sí lo mencionan, entonces poder revisar detalladamente esa etiqueta nutricional y poder verificar si tal vez viene declarado. Si no viene declarado, pues no pasa nada con que uno consulte cuántas son esas partículas por millón que contiene. Y ya les voy a decir por qué es importante tener claro cuántas partículas tiene, aunque sea declarado libre de gluten. Y es por esto, el tema de no sumar gliadinas de diferentes grupos de alimentos. ¿Qué pasa con esto? Aunque se me salga un poco del tema del etiquetado nutricional. Si yo compro un producto que tiene 20 partículas por millón, ¿verdad? Que es el tope mínimo o máximo para poder tener. Entonces, si yo consumo uno que dice ser libre de gluten y tiene 20 y desayuno 2 veces la porción en un desayuno, luego almuerzo con otro producto que tiene tal vez no 20 sino 25 partículas por millón, pero esa base de arroz o esa base de pejibaye o esa base de papa, cuando yo voy acumulando las gliadinas durante el día, si los mínimos de ese producto no son los correctos, cabe la posibilidad de que el paciente tenga igualmente efectos secundarios por una acumulación de gliadinas en su sistema digestivo. Pero recordemos que igual el cuerpo va a reconocer ese porcentaje de prolaminas que está consumiendo y va a generar efectos secundarios en el paciente. Entonces, es indispensable poder revisar este pequeño detalle, y por eso la importancia, y de ahí se deriva el parámetro más importante para poder determinar que el producto sea o no sea libre de gluten no es solamente que diga sin gluten o no es solamente el ingrediente principal, sino que realmente tenga la cantidad mínima de estas gliadinas en su composición,
para que el paciente no tenga efectos secundarios aunque acumule la cantidad de alimento durante un día o durante varios días. Y por supuesto, como nutricionistas no debemos olvidarnos de enseñarle al paciente, ¿verdad? O olvidar nosotros mismas o mismos en cuanto a lo que respecta a la lectura de etiqueta tradicional. Recordemos que la alimentación libre de gluten no es una dieta sustitutiva, ¿verdad? Y muchas veces el paciente eso es lo que hace. Como no puede consumir nada que tenga trigo, y salen productos, postres y sale de todo que sea libre de gluten, porque usualmente los postres son elaborados de trigo, entonces empezamos a caer en que como yo no puedo comer la galleta integral, por ejemplo, pero salió otra galleta que sí es libre de gluten, pero tal vez no nos fijamos que esa galleta está hecha a base de grasa o está hecha a base de azúcar y sus contenidos son muy altos. Entonces es muy importante que también recordemos valorar esos aspectos en un alimento, ¿verdad? Si esa fuente de azúcar o esa fuente de grasa realmente es necesaria o no es la base del alimento, porque podemos caer en un problema secundario de sobrepeso, obesidad o dislipidemias, por ejemplo, cuando realmente el enfoque de la enfermedad celíaca, vamos a entrar a otra problemática de nutrición que quizá no es necesaria tener. Y lo digo porque ya he visto muchos casos donde, por ejemplo, realmente empiezan a buscar productos que sean libres de gluten en el supermercado y está súper bien, solamente aprender igualmente a utilizarlos en los diferentes tiempos de comida, ¿verdad? Y que tampoco excedan esas porciones en cuanto a los intercambios de grasas y azúcares del producto propiamente. Entonces creo que son parámetros que no se nos pueden olvidar y tampoco solamente concentrarnos en que el producto sea 100% libre de gluten, sino que también pues tenga algún tipo de beneficio adicional, ¿verdad? Que no sea solamente el de no generar efectos secundarios a nivel digestivo o a nivel del sistema inmunológico, sino también que pues no genere un efecto secundario en la parte metabólica del paciente si el producto puede tener un alto contenido de grasa o un alto contenido de azúcar dentro de sus ingredientes o inclusive sodio, por ejemplo. Entonces es un aspecto también que es indispensable de poder valorar. Creo que cuando hablamos de etiquetado, lo que les puedo dejar de resumen básicamente es no nos quedemos con lo que dice la etiqueta física, frontal, visible de un producto. Leamos etiquetas, seamos más minuciosos a la hora de poder recomendar un producto. Igual ahorita existen otros métodos para poder realmente revisar o identificar si el producto sea libre de gluten o no, ¿verdad? Hay una maquinita especial para poder realizar ese tipo de análisis rápido que también pueden funcionar, pero si no tenemos ese equipo, realmente la forma más óptima de poder reconocer esos productos es saber leer muy bien la etiqueta. ¿Qué pasa con los productos artesanales? Bueno, pues con los productos artesanales hay que igual poner en duda. Ahorita hay mucho pequeño empresario que está desarrollando productos libres de gluten y no hay ningún problema con eso. Pero entonces sería por lo menos que esas etiquetas contengan mínimo la lista de ingredientes, ¿verdad? Propiamente, y conocer dónde se producen. Porque puede ser que sean unas galletitas libres de gluten y que la cocina realmente sea libre de gluten y tal vez porque no trae la certificación, porque no todos van a tener la capacidad económica para poder pagar una certificadora, pues por lo menos garantizar que la lista de ingredientes sea lista de ingredientes que sean libres de gluten, ¿verdad? Que tal vez solamente tenga la harina de pejibaye, la harina de arroz, se me ocurre, que traiga azúcar, que traiga aceite y que traiga, no sé, nueces, por ejemplo. Entonces, puede ser que todos sus ingredientes sean totalmente libres de gluten, pero por ser una pequeña empresa, pues no tienen la capacidad para poder pagar esa certificación. Pero, les repito, al revisar bien o al saber revisar bien la etiqueta de un alimento, vamos a poder identificar con mayor facilidad si es un producto para recomendar a nuestro paciente o no es un producto para recomendar a nuestro paciente. De igual forma, yo les voy a dejar una tarea a lo que respecta de ir a revisar productos o ir a reconocer productos libres de gluten al supermercado, ¿verdad? Que se los voy a pasar textualmente, ¿verdad? Pero queda su tarea ir a buscar al supermercado y poder identificar cuáles realmente podemos considerar que sean libres de gluten o no para poder recomendar al paciente con ese tipo de patología. Y pues realmente creo que también el mensaje es los alimentos libres de gluten no es una moda, los alimentos libres de gluten son una necesidad y hay un grupo de pacientes llamados con enfermedad celíaca y con alergia al gluten cuyo estilo de vida depende de este tipo de productos y está en nuestro deber como nutricionistas poder aplicar esos alimentos que encontramos en el supermercado de forma correcta y de forma segura.